Hola queridos hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Nuevamente es una alegría estar ante ustedes por estos medios, en este tu programa, Las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Alegría, mi hermano, que sigamos adentrándonos un poco más en lo que es este misterio del Señor Jesús, poder entenderlo. Yo te he dicho estas 3 últimas semanas que nos metamos a esa comunidad del discípulo amado, esa comunidad de Juan. Recordemos que Juan, su experiencia de fe, él la quiere transmitir a su comunidad a través del Evangelio de Juan, a través de sus cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, y a través del Apocalipsis. Y al igual que la primera semana te preguntaba quién era para ti Jesucristo, hemos venido haciendo un recorrido, hemos pasado desde las bodas de Caná, hemos visto cómo con Jesús comenzaba el inicio de la nueva creación, esa creación que se mete al interior del ser humano, esa creación que con Jesucristo venía la nueva revelación. Mirábamos cómo el agua de las tinajas se pasaba a ser vino, como símbolo de la nueva revelación. Y mirábamos también que esta nueva revelación no es para todos, realmente es para los que son sirvientes obedientes y humildes, porque el maestro Sala no sabía de dónde venía el vino. Luego mirábamos también esas facetas de Jesús, eso yo soy de Jesús. Y te explicaba hace 2 semanas que yo soy, en griego, ego eimi, pero en hebreo significaba Yahvé. Y nos remontábamos al Éxodo, más o menos unos 1250 años antes de Cristo, donde Dios le revelaba el nombre cuando le revelaba la misión a Moisés. Y te hacía aquella conjetura que era, yo soy, era el Dios que va contigo, el que quiere hacer historia, el que te protege, el que se encarna. Eso lo mirábamos en ese yo soy. Y después empezamos a ver ya cada una de las facetas. Mirábamos, yo soy el pan de vida, que en esta nueva creación el Padre alimentaba a sus hijos con Jesucristo. Nos daba que el Padre alimente a sus hijos con Jesucristo, era don y providencia, te decía él. ¿Por qué? Porque nos entregaba todo lo que tiene para poder vivir esa vida eterna que si ya sentiste, soy repetitivo en ella, en decirte que ya comenzó. Hoy no será la excepción. Entonces mirábamos ese pan de vida que nos alimentaba para tener metas más grandes, para trascender, para no quedarnos en el plano material, sino que buscar el plano espiritual, ese plano de la nueva creación. Porque te decía que el ser humano está destinado a la trascendencia. El ser humano muere para seguir viviendo. Después mirábamos, yo soy la luz del mundo. Pero la luz del mundo, yo te decía, tiene 3 facetas, mundo, como creación, como sociedad y como lo opuesto a Dios. Y yo te decía, Jesús es la luz de las 3 realidades. Jesús es la luz de todas las cosas. Y mirábamos ese ejemplo después. Y yo te decía, miremos en qué escala de ceguera estamos. Si reconocíamos a Jesús como un simple hombre, o ya podíamos llegar a decir es un profeta, a decir que es un hijo de Dios, que es un maestro, y decir el Señor. Pues hoy, mi hermano, vamos a ver otra faceta del Señor. Porque la idea es que vayamos conociendo, en la manera como vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, nos conocemos nosotros. Hoy vamos a ver a Jesús cuando dice yo soy la puerta. Yo soy la puerta que aparece en el capítulo 10. Para eso yo siempre les digo, si tienen Biblia, pues me acompañan, si no, pues yo se las leeré. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 10 y del 7 al 10. Dice la Escritura, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por el otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá, y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Palabra del Señor. Mis hermanos, acá Jesús está en un relato metafórico les está tirando a los líderes de Israel, a esos líderes que decían un montón de cosas que habían desfigurado la imagen de Dios. Y él les dice aquí que Él es la puerta, pero Él utiliza, recordemos que Jesús habla por parábolas y también usa alegorías. En este caso es una alegoría. ¿Por qué una alegoría? Porque la parábola es un tipo de enseñanza en la cual todos los elementos que la conforman están destinados a mostrarte algo.
La alegoría, como en este caso, es que todos los elementos tienen un significado. Cuando explicamos una parábola, entramos en el género alegoría. Eso es bueno entenderlo porque hay una cantidad de elementos bellísimos en este texto, en los cuales no nos detendremos en todos, pero sí en los que nos importan. Primero, dice Jesús que hay dos maneras para entrar al redil. Una es, el que salta el cerco es un ladrón y un salteador, dice. Este es el que viene a destruir la comunidad, es el que no le importa la comunidad, es el que no conoce de Jesucristo. Ayer mirábamos que era la oscuridad. Yo te decía, ver la oscuridad es no saber el significado, no saber quién es Jesús, ni saber su origen. Y yo te decía la semana pasada, ver su luz, entender, pasar a la luz, era entender el origen del Señor Jesucristo y el saber cuál era su misión. Entonces, el que entra no entra por la puerta, no viene del Señor. Y nos dice la otra, que el que entra por la puerta, ese es el buen pastor. Pastor, miremoslo como pastor en P minúscula, porque el gran pastor, el único gran pastor es Jesucristo. Entonces, este pastor que entra por la puerta, es el pastor que cuida las ovejas del Señor, porque recordemos que las ovejas no son nuestras, las ovejas no son del Papa, las ovejas son del Señor Jesucristo. La misión nuestra es cuidar las ovejas, como le dice a Pedro en el capítulo 21, apacienta mis ovejas. Entonces, Jesús nos dice que el que entra por la puerta es el pastor que sigue su evangelio, comulga con la palabra, comulga con la Eucaristía, como te decía la semana antepasada. Es esa persona que es fiel a los lineamientos del Maestro. Es el que entra por la puerta y lo que él quiere es dar un crecimiento a la comunidad. Yo sé que se te vienen a la mente un montón de dirigentes de tus comunidades y de repente estás empezando a comparar. No es bueno comparar, pero ese pastor que te hace crecer, que te hace tener un sentido de pertenencia en la comunidad, que hace que la comunidad tenga logros increíbles en evangelización, en ayudar al prójimo, ayudar al más necesitado, ese es el buen pastor. En cambio, dice Jesús que el que entra saltando es un ladrón, es un salteador. Ese no conoce quién es Jesucristo, no conoce su origen, no conoce su causa, no conoce nada del Señor Jesucristo y lo que menos le importa es cuidar la comunidad. También me imagino yo que se te están viendo a la mente un montón de hermanos que son signos de contradicción, pero no para el lado bueno, sino porque desintegran, desunen, no les gusta ayudar a las personas, un montón de cosas que no parece que fueran cristianos, la verdad. Ese es el que no entra por la puerta del Señor, ese es el salteador, ese es el que roba, ese es el ladrón, como dice en el verso 2. Luego dice lo siguiente, yo soy la puerta. Porque recordemos que primero explicamos que hay dos maneras de entrar al redil y ahora dice yo soy la puerta. Él hace alusión al Salmo 118 en el verso 20, cuando dice el salmista, esta es la puerta de Yahvé, solo los justos entrarán por ella. Pues Jesús está haciendo ver de que Él es esa puerta, de que Él es la puerta de Yahvé. Hermano, si te han dicho que hay más puertas para llegar a Yahvé, a Dios, al cielo, hoy quiero decirte que la única puerta es Jesucristo. No hay más puertas. Yo sé que encontramos imágenes de un montón de cosas, de escaleras y otras cosas. La única puerta para entrar a Jesucristo, la única puerta para entrar a Dios, para entrar al cielo, es Jesucristo. Eso nos dice su palabra. Él es la única puerta para llegar a Dios. ¿Por qué? Miremos lo que nos dice más adelante. Yo soy la puerta y el que entra por mí estará salvo. ¿Qué quiere decir estará salvo? Recordemos que Jesucristo es el único que murió por nuestros pecados. Jesucristo es el único que nos ha salvado de la muerte. Jesucristo es el que con Jesucristo sabemos que después de esta vida hay más vida. Con Jesucristo la salvación es ya, la vida eterna es ya. Con Jesucristo somos reconciliados con el Padre, como dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Entonces, mi hermano, el único camino hacia la salvación, hacia el Señor, hacia la reconciliación es Jesucristo. Es el Señor que se dejó en un madero para reconciliarnos con el Padre. Es el Señor el que nos permite entrar a la salvación definitiva. Es el Señor, como dijo en las bodas de Caná, el comienzo de la nueva creación. Solo con el Señor tendremos salvación. Quiero que te quedes muy claro con esa línea. La única puerta a Dios, la única puerta al cielo, la única puerta a la comunión con el Señor
es el Señor Jesucristo. Sé que está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el acompañante. El Espíritu Santo es el otro paráclito, pero el único camino es el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, también dice otras dos connotaciones. La salvación tiene dos connotaciones. En sentido negativo, es porque Él nos limpia del pecado, nos libera de la muerte, y en sentido positivo es porque nos entra en comunión con el Padre. Ya veremos las próximas semanas qué es la vida eterna. La vida eterna es entrar en comunión con el Padre. Te lo empiezo a adelantar desde ya. Entonces, la muerte salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo sea la única puerta, es eso que nos lleva a entrar en la comunión con el Padre. Eso es el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, quedémonos con esta idea antes de ir a mensajes. La única puerta para el Padre, la única puerta para el cielo, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que dice que el que entra por Él será salvo. Es el único que nos ha salvado, no hay nadie más. Quedémonos con esa idea, mi hermano, y nos vemos después de estos mensajes. Mis hermanos, nuevamente retomando esto que hemos estado viendo de yo soy la puerta, de que el Señor Jesucristo hace el nombre de Yahvé en hebreo, yo soy la puerta, esa revelación que había tenido del nombre de Dios a Moisés en el Éxodo, en el capítulo 3, entre los versos 12 y 14. Ese yo soy que es el Dios que camina contigo, que te acompaña, que está para ti. Y hoy te dice que envió a su único Hijo para que Él sea la puerta para llegar a Él. Ya miramos que nos decía en el verso 9 que Él era la puerta y que el que entra por Él está salvo. Y te hacía esas dos connotaciones en sentido positivo, porque nos unifica, nos lleva a la comunión con el Padre, y en sentido negativo, porque nos libera de la muerte y nos quita el pecado. Pero hay más, hermanos, hay muchas cosas más en esta enseñanza. Y es que nos dice que el que entra por su puerta, en el verso 9, estará salvo, entrará, saldrá y encontrará pasto. O sea, el que entra por esa puerta le encontrará alimento de vida. Pero ¿cuál es este pasto? ¿Cuál es este pasto que nos ha venido a dar el Señor Jesucristo? El pasto que nos ha venido a dar es lo que Él dice al final, para que tengan vida y vida en abundancia. Yo te he dicho en los últimos 3 capítulos, para el evangelista Juan, vida es vida eterna. Entonces, ¿cuál es el alimento que nos trae Jesucristo? ¿Cuál es el alimento con el que nos viene a dar Jesucristo? ¿Cuál es esa puerta a la que nos lleva? Es a que tengamos una comunión con el Padre y tengamos vida eterna. Te lo repito, Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Entrar en comunión con el Padre y el Hijo. A eso nos lleva el Padre. Y te hago una pregunta. ¿Será que la comunión con el Padre y el Hijo la voy a tener cuando me muera? ¿O la puedo tener desde ya? Entonces, veamos lo que es la vida eterna. La vida eterna es eso, entrar en comunión con el Padre y el Hijo. Y eso es lo que viene el Señor Jesucristo, que nos dará pasto, dice, que nos dará el pan de vida, que nos dará pasto, dice en esta enseñanza. Pues eso, que tengamos vida en abundancia, que tengamos vida eterna. Y desde ya, mi hermano, no mañana, no es una, como te decía hace 2 semanas, la vida eterna no es una suerte de lotería, que porque hemos hecho bien las cosas la ganamos. No, la vida eterna se puede desde ya y se logra entrando en comunión con el Padre y el Hijo. Ya veremos la próxima semana lo que es cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Pero eso no nos adelantemos, quedémonos con lo que estamos ahorita. Me gustaría, en estos minutos que faltan, agarrar el Papa Francisco en el 2013, el 25 de agosto. Él hacía el comentario a esto de ser la puerta. Te lo leeré textualmente lo que él dijo, es algo corto y vamos a ver algo que nos puede cambiar la vida. Esta fue en una enseñanza que dio el 25 de agosto del 2013. La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se refiere a la casa del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor, calor.
Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el calor de la casa de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. Él es el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta que es Jesús nunca está cerrada. Esta puerta nunca está cerrada. Está abierta siempre y para todos, sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios, porque sabéis, Jesús no excluye a nadie. Tal vez algunos de nosotros podrán decirme, pero Padre, seguramente yo estoy excluido, porque soy un gran pecador. He hecho cosas malas, he hecho muchas de estas cosas en la vida. No, no estás excluido. Precisamente por esto eres el preferido, porque Jesús prefiere al pecador siempre para perdonarle, para amarle. Jesús te está esperando para abrazarte, para perdonarte. No tengas miedo, Él te espera. Anímate, ten valor y entra por su puerta. Todos estamos invitados a cruzar esta puerta, a atravesar la puerta de la fe, a entrar en su vida y a hacerla entrar en nuestra vida para que Él transforme, renueve y done la alegría plena y duradera. Qué bellezada, ¿verdad, mi hermano? El Papa Francisco nos está resumiendo lo que te he dicho en estos casi 12, 14 minutos que van de transmisión, de que el Papa dice que Jesús es la puerta de la casa de Dios. Asemeja este redil con una casa. Y dice que en la casa es donde está el calor, donde está la comunión con el Señor. Y dice que la única puerta es el Señor Jesucristo. Es Jesús, dice el Papa Francisco, recordando en el Apocalipsis 4 cuando Jesús dice es la puerta del cielo. Y hay algo interesantísimo y es que dice que el Padre no excluye a nadie, Jesús no excluye a nadie. ¿Sabes? Te contaré algo que me pasó a mí, un testimonio personal. Yo hasta hace 2 años y medio tal vez conocía muy poco del Señor. He andado en la vida haciendo un montón de cosas indebidas en el aspecto de la bebida, de la droga, de las mujeres, un montón de cosas. Entonces mi vida cambia cuando yo me caso. ¿Qué pasa? Yo tenía una carga en mi interior. Yo quería buscar al Señor, yo quería encontrarme con el Señor, yo quería tener un encuentro con Él, pero yo tenía una carga de todas las cosas malas que había hecho, que yo sentía que mis valores no eran correctos. Yo decía, esto no es correcto. Y yo decía, ¿cómo me va a perdonar el Señor esta montaña de basura que ando en mis espaldas? Esta mochila que ni cargarla podía. Y cuando yo encuentro estas palabras, cuando yo encuentro que el Señor es a mí el que me buscaba, no importaba la magnitud de pecado que tuviera o la cantidad de pecados que tenía o la cantidad de cosas malas que tenía, Él me andaba buscando, era a mí. Miren, hermanos, eso para mí fue lo más grande de este mundo, darme cuenta de que Él no se fijaba en las cosas que había hecho, porque lastimosamente el Señor no se fija, pero nuestros hermanos sí. Ellos se convierten en los que nos juzgan, ellos se convierten en los que nos tentan, ellos son especialistas en recordarnos las cosas malas. Pero no todos. Por eso les hice semejanza al inicio y les decía, los que no entran por la puerta, los que quieren división, los que les molesta que uno avance, los que les molesta que cuál es esa llamarada y de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pues yo me di cuenta que eso era, que la puerta del Señor estaba abierta para mí. La puerta del Señor no se había cerrado. Y esa puerta es la que está abierta. Y gente como nosotros, que nos hemos criado en un ambiente no adecuado, es la que anda buscando el Señor, porque Él quiere hacer gente nueva. Él quiere que la nueva creación entre en su ser. Y nos está dando el alimento que es el pan de vida, que ya lo vimos hace 2 semanas. Nos está diciendo que Él es la luz del mundo. Y hoy nos dice que la puerta es el Señor Jesucristo. Tal vez tú me dirás, yo quiero entrar por la creación, que también es obra del Señor. Sí, pero podemos caer en eso, en lo que se conoce como el panteísmo, creer que todo es Dios. Y podernos desviar en caminos, como lo hacen unas religiones que se dedican más al animismo y a estas cosas. Entonces, el Señor nos da el camino,
nos da la puerta, y la única puerta para entrar a Él, como el mismo Papa Francisco lo dice aquí, es el Señor Jesucristo. Él nos está esperando el Señor nos está esperando con los brazos abiertos en su casa, donde podremos tener la alegría plena, dice el Papa Francisco, y duradera. Es esa, mi hermano, es esa alegría de conocernos hijos de Dios. Porque ya el Señor Jesucristo lo dice, hoy lo hemos repetido hasta 3 veces, de que el que entra por la puerta será salvo, porque Él ya murió por nuestros pecados, porque Él ya nos trajo la salvación, porque Él nos alimenta para poder vivir la vida eterna desde ya. Voy a ser muy incisivo porque mi idea es que después de estos 10 capítulos que tengamos, podamos entender, comprender, vivir, aceptar la vida eterna. Que podamos desde ya darnos cuenta que la nueva creación ya está, no es cuando muramos. Si ustedes entienden que la nueva creación es ya, haremos una sociedad mejor, viviremos en un país mejor, lucharemos por un país mejor, viviremos en un país con un futuro para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Viviremos como todos hermanos, como los hermanos que somos, como los hermanos que somos en Cristo, desde la nueva creación que es ya, te lo repito, no es mañana, no es pasado, no es cuando mueras, es ya. Porque la nueva creación comienza con Jesucristo. Ya vimos la semana inaugural del Señor Jesucristo. Hoy que te quede claro, mi hermano, la única puerta al Señor, la única puerta a Dios, la única puerta del cielo es el Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea el Señor Jesucristo, mis hermanos. Alabado y bendecido sea el Señor que dio su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Quiero, a manera de conclusión, te lo acabo de decir, quiero terminar con una pequeña oración hoy, para que vayamos entendiendo eso que en cada Eucaristía decimos, que una sola palabra suya baste para sanarnos. Padre de la gloria, queremos darte gracias, Señor, porque nos presentas a tu Hijo, nos entregas a tu Hijo, nos alimentas con tu Hijo, pones la luz que es tu Hijo para que nos guíe en este camino hacia ti. Gracias, Padre bueno, porque tú estás a favor del ser humano, porque tú no estás en contra, tú no mandas enfermedades, tú no mandas crisis, tú lo que mandas es bendición tras bendición. Tú quieres que seamos libres y felices en ti. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, porque es la puerta que nos lleva al cielo, porque es la puerta en la cual somos salvos y podemos empezar a vivir esa vida eterna desde ya, esa vida eterna que nos espera para poder entrar en comunión contigo. Alabado y bendecido seas, Señor de la gloria, a ti todo honor y todo poder por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, los espero la próxima semana con otro capítulo más, con otra faceta más del Señor Jesucristo para que vayamos conociéndolo más y en la medida que lo conocemos, nos conoceremos a nosotros mismos. Pasen buenas tardes.